Hola muchachos, muy buenos días para todos. Espero estén disfrutando este fin de semana, con festivo incluido para Colombia. Entonces espero pues que se disfruten todo este fin de semana largo. Aquí estamos nuevamente mirando un poquito los mercados. Vamos a hacer algo del cierre, de lo que hicimos, del análisis que hicimos para el viernes. Y vamos a mirar también luego de eso el cierre semanal. Cómo cerraron nuestros cuatro principales activos con los que hemos venido haciendo análisis, cómo cerraron esta semana. Tenemos al oro. El del oro habíamos dicho pues que luego de esta manipulación bastante fuerte que hubo en esta zona, todavía nos quedan unos targets por conseguir en la parte alta, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de liquidez allí acumulada. Y lo que ha venido haciendo básicamente es sembrando más y más liquidez para al final seguramente venir a tomar esta de acá, que es una de las más importantes que tenemos, digamos que como primer target. Y la veo muy importante, básicamente porque allí pues hay una gran acumulación y porque viene después de un imbalance que tenemos en toda esta zona, viene imbalance, viene order block, posterior a eso más arriba tenemos liquidez. Eso hace pues entonces que me guste bastante como un posible target a mediano plazo. Vamos a ver qué nos dice la siguiente semana. Aquí lo que tuvimos fue una gran manipulación, pero la estructura alcista aún no se ha roto, así que todavía tenemos la oportunidad pues de continuar a tomar esta zona. Para empezar, digamos que a mediano plazo esta zona de los 20.14 continúa activa, ¿vale? Se vienen dando lo que hemos venido diciendo, pues que la direccionalidad, en la direccionalidad hemos estado muy acertados. Vamos con Bitcoin. Bitcoin, yo les decía el viernes, entonces, que esta zonita de acá en 15 minutos era una zona en la cual se podían tomar algunas decisiones, viendo cómo iba a terminar allí, ¿sí? Efectivamente fue una zona que rompió, luego bajó y después de este rompimiento, recuerden esto siempre, por favor, recuérdenlo siempre, luego de rompimientos se espera que haya un retroceso, porque tiene que haber, luego de cada impulso tiene que dar su retroceso. Entonces aquí efectivamente rompió, dándonos a entender que nos íbamos alcistas. Aquí era donde entonces había que empezar a posicionarnos alcistas. No nos posicionamos alcistas en el rompimiento de la vela, nos posicionamos alcistas en el retroceso. Aquí, al ver este rompimiento, entonces era nuestra oportunidad de venir a buscar sobre este fractal o sobre este impulso, a buscar en dónde nos podíamos posicionar alcistas. ¿Dónde se dio ese impulso al alza? Aquí, en este order block que estamos viendo acá de 15 minutos, fue donde tomó ya todo el impulso para ir entonces a continuar alcista. Me gusta mucho la formación que está dejando Bitcoin. Vamos a mirarla en una hora. Me gusta mucho la formación. No solamente tenemos una formación alcista, o más que una formación, más bien una tendencia, una estructura del mercado alcista, sino que además venimos entonces cada vez rompiendo, haciendo nuestros boss de toda esta estructura alcista, pero también estamos haciendo los rompimientos de la estructura anterior, es decir, de esta estructura bajista. Si nos damos cuenta, entonces aquí tuvimos un boss porque esta vela rompe este alto, pero aquí también tuvimos un boss de la estructura anterior porque esa misma vela también rompe ese alto. Se vuelve a dar el mismo patrón. Luego de un rompimiento con su impulso, pues viene un retroceso y esperemos entonces que tenga la fuerza suficiente para romper acá este alto de los 35. Vamos a medirlo bien, no lo dejemos en aproximado, sino que vamos a tomar una buena medida. Y ese alto está aquí en los 35.498 para ir entonces a ver si tenemos la fuerza suficiente de llegar hasta el target que habíamos planteado en la semana pasada, que era por encima del alto que nos dio la semana. Y ese alto que nos dio la semana está aquí en los 35.997, pero la liquidez que tenemos de un fractal anterior está en los 36.125. Vamos por muy buen camino, muchachos. Si se dan cuenta, venimos luego de esta acumulación que hubo aquí, o esta lateralidad. Esta lateralidad incluso en sí misma nos está mostrando que veníamos un poco alcistas. No les había dicho que yo no quería traer aquí dentro porque de todas maneras no deja de ser una lateralidad en la cual el precio puede dispararse hacia cualquier lado dependiendo hacia dónde lo quieran disparar los institucionales. Aquí con esto nos mostró entonces que era una posibilidad alcista
y es lo que venimos entonces explorando nosotros la posibilidad de llegar a este target de acá arriba. Es como el target que yo tengo a mediano plazo. Miraremos cómo se comporta en la apertura de mañana. Para nosotros en Colombia, el lunes es festivo, pero para la bolsa no. ¿Ok? El SIP, les había dicho, viene muy bonito, dándose todo. Estamos dentro de un original. Y continuamos con el mismo target que todavía está activo, que es este target de los 4400 o 4401. Todavía está activo. Y es un target, como les había dicho, es un target muy importante porque rompiendo allí, entonces estaríamos cambiando la estructura macro del mercado. ¿Cómo la estructura macro? Vamos a mirarlo en un día. La estructura macro quiere decir que nos estamos haciendo un impulso y un retroceso en el cual cada uno de los impulsos es más bajo que el anterior y cada uno de los retrocesos igual. Es decir, que estamos haciendo una estructura del mercado bajista en la que los bajos son más bajos y los altos a su vez son más bajos. Si nosotros llegásemos a romper ese, con una vela rompemos esta zona y esa vela queda por encima, entonces estaríamos rompiendo esa estructura bajista y podríamos pensar entonces que luego de un retroceso, y recuerden que siempre viene el retroceso después del impulso, eso lo quiero dejar muy claro, entonces estaríamos nosotros haciendo que luego de este rompimiento posiblemente haya un retroceso y vamos a buscar nuevamente altos más altos. Siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando terminemos con un rompimiento de esta zona, un rompimiento en una vela diaria que quede contundente por fuera de él, ¿vale? En intradía tenemos todavía el mismo target. Aquí acabamos de hacer el rompimiento de este alto que nos parecía bastante importante, que estaba en esta zona de los, déjenme, yo les digo en qué zona, cuál es el nombre, el número de esta zona más bien, que es sobre los 4366 y estamos haciendo su retroceso. Esperaremos a ver la apertura, vamos a ver si este fue todo el retroceso y nos va a llevar acá o vamos a ver, esperemos la apertura. Yo con el mercado cerrado no quisiera pues dar mayores proyecciones, ¿vale? Y por último nos vamos al euro. El euro también cumpliendo, si mal no recuerdan, hasta el viernes borramos unas flechitas que teníamos aquí que nos indicaban cómo lo que estaban haciendo los institucionales era antes de llegar al target de los 1.06945, lo que habían hecho era sembrar liquidez en varias partes para luego entonces sí pasar por ella recogiéndola toda y dirigiéndose a nuevos targets, ¿sí? Rompimos este order block, rompimos esta liquidez de los 1.07368 y habíamos dejado trazada otra liquidez en esta zona, la cual simplemente fue, y si se dan cuenta, efectivamente la tocó y allí empezó a hacer su retroceso. Alcista, ¿qué nos queda? Nos queda todavía una liquidez muy importante en esta zona de los 1.07679. ¿Por qué es importante? Porque allí también tenemos entonces un inicio de un rango. Es decir, aquí este fue el rango bajista, aquí tuvimos un retroceso y aquí inicia nuevamente un rango bajista. Estos inicios de rango también suelen tener entonces muchísima liquidez y por eso creo yo que a mediano plazo el precio debe estarse, o más bien a corto plazo, porque está muy cerca, el precio debiera estarse dirigiendo hacia allí. Ya miraremos si tiene la fuerza de dirigirse hacia allí o si definitivamente aquí en la apertura del mercado nos va a mostrar cómo va a venir a tomar todo este imbalance y qué va a suceder. Recuerden, lo miraremos a la apertura. Ahora vamos a mirar entonces cómo quedó todo el mercado, pero en velas semanales. Cómo nos está mostrando cada uno de estos activos en velas semanales que está quedando, ¿vale? Y tenemos entonces aquí a el señor Don Oro. Vamos a mirar el señor Don Oro, cómo nos está mostrando cosas bien bonitas, ¿verdad? ¿Qué nos está mostrando el oro? Les voy a mostrar lo siguiente. Aquí tenemos todo este rango alcista que inicia en esta zona y que termina aquí donde dice liquidez a neutralizar. Este fue todo el rango alcista. Luego hizo entonces su retroceso y llegó hasta un order block que nosotros le llamamos un order block decisional, que es como la mitad de este recorrido. En este caso no siempre el decisional se encuentra en la mitad, pero en este caso pues el decisional se encuentra aquí en la mitad. Vemos cómo este decisional le brindó la liquidez necesaria sin haberlo roto, sin haber roto
el decisional brindó la liquidez necesaria para empezar a hacer nuevamente un impulso alcista. Recuerden que si lo miramos en semanal, el oro viene alcista desde hace ya bastantes semanas y venimos haciendo también ruptura de altos anteriores. Rompimos este, rompimos también este y ahora nos estamos encontrando con este alto de acá. Esta formación de estas últimas semanas nos muestra a un oro bastante alcista, a pesar de que la semana pasada haya sido una semana, digamos que bastante neutral o indecisa, teniendo en cuenta de que pues durante la semana tuvimos una vela roja contundente, pero que luego en algún momento los compradores tomaron la, la batalla, pues, están ganando la batalla los compradores y lograron retroceder esa vela, diría yo, más allá de la mitad de la misma. Esa formación todavía continúa siendo alcista. De aquí para allá tenemos solamente, digamos que en semanal, hablando de semanal, solamente tenemos estas dos zonas que son bastante importantes para el precio, que será la zona de los 22.00, la zona de los 20, perdón, yo creo que me equivoqué al decir de los 20.22, la dislexia me va a matar, y tenemos la zona de los 20.48, antes de llegar entonces a la zona del all time high, o sea, del alto de todos los tiempos. Ya miraremos, recuerden que esto, pues aquí sí estamos hablando de temporalidades mayores, estamos hablando de medianos plazos, como nos podemos dar cuenta, estas son velas semanales, entonces esto no será algo que se dé de la noche a la mañana, pero son como los targets que tenemos a, para llegar en temporalidad semanal, ¿vale? El S&P nos está dando una vela espectacular, una fuerza alcista tremenda esta semana, en la que ratifica entonces o ratificaría que aquí termina este retroceso, ¿sí? Nuevamente vamos a ver el S&P, tenemos impulsos cada vez más alcistas, es decir, con bajos cada vez más altos y con altos cada vez más altos, y aquí lo que nos muestra es que estamos haciendo el retroceso de todo este impulso, que estamos teniendo, como les decía también en un activo anterior, estamos teniendo que el S&P encuentra la liquidez necesaria en este decisional, encuentra la liquidez necesaria para empezar a subir. Vamos a mirar cómo aquí entonces hicimos un choch, es decir, un cambio en la estructura, porque estamos teniendo un alto más alto que el anterior, pero en el S&P tenemos algo importante y es esta formacioncita que nos está dejando aquí. En esta formación nos damos cuenta que hay demasiada liquidez bajista. Vamos a ver si logra pasarla. Lo que sí estoy bastante convencido es que en la siguiente semana, creo yo, va a querer visitar esta zonita de acá. Una zona que terminaría en este precio, en el precio de los 44.01. Ya lo habíamos comentado, ¿recuerdan? 44.01 para el S&P. Ya lo habíamos comentado antes. Esa zona es muy importante, muy importante. Yo espero que en el transcurso de la semana la esté visitando. No sin antes decir pues que se va a ir inmediatamente hacia allá sin hacer sus retrocesos. Ya los retrocesos y las zonas de entradas, cada uno definirá dónde les va a tomar, ¿verdad? Vamos con el euro, don euro. Don euro, veníamos alcistas, pero si se dan cuenta, aquí con el euro está pasando algo bien interesante, mis muchachos. Aquí rompimos la estructura alcista. Aquí hubo un rompimiento de la estructura alcista y estamos haciendo un retroceso, ¿vale? Además, acá vamos a mirar también que hubo otro rompimiento. Miren, si se dan cuenta, esta vela, aunque de manera tímida, pero de todas maneras también logró hacer su rompimiento bajista. Si aquí dije alcista, lo siento, corrijan por favor. Aquí tuvimos un rompimiento bajista que nos daña, digámoslo, por decirlo de alguna manera, nos daña esta estructura alcista que veníamos con el euro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede estar mostrando esto, muchachos? ¿Qué nos puede estar mostrando? Nos puede estar mostrando que aunque en semanal tuvimos una vela muy fuerte, muy alcista, muy contundente, puede estar mostrándonos que simplemente sea el retroceso para continuar hacia abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el último rompimiento estructural que tuvimos fue este rompimiento hacia la baja. Vamos a mirar entonces qué sucede nuevamente. Miraremos qué sucede en la semana.
Pero básicamente eso es lo que les puedo contar, que fue el cierre de esta semana, ¿sí? Ya espero poder tener entonces el tiempito para sentarme a hacer el videito del lunes, a ver cómo nos va de aquí al lunes con con cuál va a ser la direccionalidad.